amadas hermanas, de compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Antes que nada vamos a orar, hermanos, para que el Señor pueda poner las palabras correctas y yo pueda trasladarle a usted lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Amén. Señor, bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has guardado, mi Dios. Gracias, mi Dios, por esta palabra, Señor, estos pensamientos que tú has puesto en mi mente, Señor, que tú has puesto en mi corazón, mi Dios. Ayúdame, Padre, a poder trasladarlos a mis hermanos, Señor. Pon las palabras correctas, Señor, esas palabras y tu palabra sobre todo, mi Dios, que pueda, Señor, volverse un rema en nuestro corazón. Que podamos tomarlo, Señor, y que podamos ponerlo por obra, mi Dios, porque ciertamente tú vienes pronto, mi Dios. Ciertamente tú estás a las puertas, Señor, y nos estás limpiando, nos estás preparando, mi Dios. Porque tú, Señor, vienes por una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, mi Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas, Señor, moverte en cada corazón, Señor, y que puedas plantar esa semilla, mi Dios, la cual pueda dar fruto, Señor, a su tiempo, mi Dios. Gracias, Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por la vida de mi pastor, Señor. Gracias por la vida de mi pastora, Señor, por la iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos, mi Dios. Bendícelos, Padre, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermano, pues mire, es el año de la recuperación. Yo al tema le puse recuperando el entendimiento. Y sin embargo podemos darnos cuenta que es una palabra muy certera, la recuperación. Yo no sé usted qué se le viene a la mente o en qué piensa que es lo que va a recuperar este año. Porque nosotros, para que las promesas y estas proclamas proféticas puedan cumplirse en nuestra vida, hermano, debemos de vivirlas con fe. Debemos de vivirlas, debemos de apropiarlas a nuestra vida y pensar qué es lo que el Señor quiere que recuperemos. Yo no sé qué has perdido este año 2020 que acaba de terminar, un año muy diferente a todos los años en los cuales hemos vivido. Un año atípico en los cuales hemos visto mucha gente, hermanos, que se ha ido, ha partido con el Señor. Y no sé qué es lo que tú vas a recuperar. Quizás estás pensando en recuperar tu economía, quizás estás pensando en recuperar tu trabajo, algunos bienes que perdiste, quizás tú estás esperando recuperar salud, recuperar paz, recuperar la visión, recuperar el entendimiento, el conocimiento, recuperar ese primer amor que quizás tuvimos o tuviste con el Señor. ¿Y por qué es importante, hermano, que tú pienses, hagas ese alto en el camino y pienses, ¿qué es lo que yo voy a recuperar? ¿Qué es lo que yo voy a recuperar en este año de la recuperación? Ya está la proclama, ya está la palabra profética, pero ¿qué es lo que vas a recuperar? Porque es importante que para que tú recuperes algo, es porque antes lo tuviste. Discúlpame, pero no puedes recuperar algo que nunca has tenido. Si no has tenido un primer amor con el Señor, aunque hemos aceptado a Cristo, pero eso no garantiza que tú hayas tenido un primer amor con el Señor, no puedes recuperar algo que no has tenido. Amén. Eso debe de quedar claro en tu mente, que vamos a recuperar aquellas cosas que el enemigo, que el Señor lo reprenda, nos ha quitado en este año. Quizás van a recuperar a seres queridos, no los que hayan partido, hermanos, los que están en este plano terrenal, seres queridos que a lo mejor quizás se han apartado de la iglesia, se han apartado principalmente del Señor. Por todas las dificultades, todo lo que hemos vivido, hermanos, mucha gente se ha enfriado. Imagínense, otra vez estamos en semáforo rojo y eso nos impide reunirnos como ya lo veníamos haciendo a partir del mes de julio, empezamos a reunirnos nuevamente. Pero dicen los estudiosos que para que se te haga un hábito bastan 21 días de seguir haciendo lo mismo para que se te haga un hábito. Y a mucha gente se le ha hecho un hábito dejar de congregarse.
Es muy doloroso, hermanos, lo que estuvimos viendo, las primeras reuniones que estuvimos aquí en la iglesia, que muchos no vinieron, muchos dejaron de venir. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a dejar de reunirse. Como la Biblia dice, muchos no dejarnos de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, amén. Entonces, mire, el año de recuperación, yo quise tomar este texto para iniciar, Isaías 58:8, que dice: entonces tu luz despuntará como la aurora. Entonces tu luz despuntará como la aurora. Como la palabra dice, que nuestro perfeccionamiento va a ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor nos está perfeccionando. Todo lo que has pasado, hermano, el Señor te está perfeccionando. Todo lo que hemos pasado, el Señor está perfeccionando. La Biblia dice que todo lo que pasemos a los hijos de Dios nos ayuda para bien. A estos, los cuales conforme a su propósito hemos sido llamados. Y yo tengo fe y tengo la certeza que el Señor me ha llamado. Y a usted también. El Señor nos ha escogido y nos ha llamado. Y dice que esa luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Me llama la atención que dice que tu recuperación brotará con rapidez. ¿Por qué va a brotar con rapidez? Porque ya no hay tiempo. Bueno, el dicho aquí en secular dice que hay más tiempo que vida, eso sin duda. Pero ya no, yo me refiero a que ya no hay tiempo, hermanos, porque el Señor viene pronto y el Señor en cualquier momento nos va a arrebatar. Por todo lo que estamos viendo, todo lo que se está viendo, el Señor viene pronto. Entonces nuestra recuperación va a ser rápida, en lo que el Señor tenga que recuperarte. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. La gloria del Señor siempre irá delante de nosotros, siempre nos irá cubriendo, hermano. La palabra recuperación viene del hebreo, en este versículo 7:24, que es aruká, participio femenino pasivo de H7:48, en el sentido de restituir la solidez, la integridad, literalmente o figurativamente. Significa también medicina, reparar, restaurar, sanidad y salud. La palabra recuperación, hermano, está íntimamente ligada con reparar, con restaurar, con restituir. Y yo me puse a ver algunas proclamas de otros años y ya hemos pasado el año de la restitución. Y también tiene que ver con la restauración. Y también, desde luego, con el renuevo y con la reconciliación. Porque acuérdense que todas estas palabras proféticas están abiertas y tarde o temprano va a llegar a tu casa. Va a llegar la reconciliación, va a llegar el renuevo, va a llegar la recuperación, va a llegar la restauración, va a llegar la restitución, va a llegar la preparación, porque el Señor año con año nos ha ido preparando. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿qué vas a recuperar este año de la recuperación? ¿Qué es lo que estás pensando que vamos a recuperar el año de la recuperación? Y fíjese, hermano, lo que dice la definición que da el diccionario de la Real Academia Española. Dice: recuperación, del latín recuperatio, es la acción y efecto de recuperar o recuperarse. Es la acción o efecto de recuperar o recuperarse, pero entre paréntesis dice volver en sí o a un estado de normalidad, volver a tomar lo que antes se tenía. Viene una compensación. El Señor nos va a restituir, nos va a compensar aún más de lo que ya teníamos. Pero me llama la atención volver en sí. Volver en sí. Y me fui también a investigar qué es volver en sí. Es recuperar el sentido de la conciencia. Es lo que significa volver en sí. Pero mire, yo ya había escuchado esto de volver en sí. Y vamos a la parábola. Quiero que estudiemos la parábola del hijo pródigo. Vea lo que dice. Y Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él
les repartió los bienes. No solamente le dio al hijo menor, dice les repartió los bienes. Y aparte aquí dice que el hijo menor fue el que pidió la parte de su herencia. Y esa también era una falta de respeto, porque el hijo menor se estaba brincando al hijo mayor, que era el primogénito. Y ahí en Levítico dice, parece que es 3:27, dice que la forma de repartir la herencia era el primogénito, le tocaban 2 de las 3 partes. Porque aquí dice que el padre les repartió sus bienes. O sea que al hijo le dio una tercera parte y al hijo mayor le dio sus terceras partes. Pero ese no es el tema, solamente quería comentárselo. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Note aquí, partió a un país lejano, se fue de la casa, se fue de su casa, se fue de su país, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Se malgastó todo. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Aquí el hijo pródigo ya había perdido la cobertura, ya había perdido la paternidad, ya había perdido todo lo que tenía. Y sin embargo no fue a uno de sus hermanos, fue a un ciudadano, dice aquí, de aquel lugar, de aquel país. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y el campo sabemos que es figura del mundo. Y en la ley de Moisés sabemos que los cerdos eran un animal inmundo, ellos no los podían ni tocar. Entonces imagínense cuánto, para volver en sí, porque después dice volver en sí, cuánto tuvo que decaer el hijo pródigo. ¿Cuánto tuvo que decaer el hijo pródigo para llegar a los campos a apacentar cerdos? Y todavía tocó fondo cuando dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, de los desperdicios que comían los cerdos. Y aún así nadie le daba nada. Entonces, Lucas 15:17, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Después, hermano, de que el hijo pródigo tocó fondo, después de que se fue al mundo, vivió perdidamente, el hermano mayor más adelante dice que se metió con rameras, hizo de las suyas, adulteró, fornicó, hizo de todo, hermano, tocó fondo y dice que volvió en sí. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Volver en sí, lo que le decía, recuperar el sentido o la conciencia. Recuperar el sentido o la conciencia. Y fíjese lo que dice 2 de Timoteo 2:24 al 26. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de Dios, de la verdad. Y volviendo en sí, otra vez, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, que el Señor lo reprenda, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que si tú has perdido el sentido o la razón o la conciencia, de una u otra manera el enemigo nos ha tenido cautivos. Entonces tenemos que volver en sí, tenemos que recuperar el sentido, tenemos que recuperar la conciencia y volver en sí, volver en sí. Volver en sí y reconocer y recordar que en la casa del Padre hay abundancia de pan. En la casa del Padre no hay hambre. En la casa del Padre hay abundancia de palabra, hay abundancia de paz para que nosotros podamos ser nutridos y también podamos ser confrontados con la palabra y ver a la luz de la palabra en qué estamos mal, qué estamos haciendo mal, porque es necesario que nosotros reconozcamos lo que estamos haciendo mal, porque el Señor viene pronto. Eso tenemos que tenerlo bien en nuestra conciencia, en nuestra mente. Y vea, hermano, vea lo que pasa cuando usted no vuelve en sí, cuando usted pierde la conciencia, cuando usted pierde el sentido, cuando usted pierde la razón. 2 de Corintios 3:14, por favor.
Dice 2 Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció. Hay personas que tienen el entendimiento endurecido, pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado ese velo que nos impide, que nos está endureciendo nuestro entendimiento. A veces, hermano, ¿cuántos mensajes hemos recibido? El otro día el apóstol Sergio comentaba que 42 semanas de retiro y no sé cuántas predicaciones habían en todas esos retiros. Lo que nos ha predicado aquí nuestro pastor desde marzo hasta la fecha. Hemos tenido palabra de sobra, pero a veces no entendemos porque quizá tenemos el entendimiento endurecido. No podemos entender el consejo, no podemos entender la palabra que nos dan hacia nuestra familia, que nos dan hacia nuestro matrimonio, que nos dan hacia nuestra vida espiritual. No lo podemos retener, no podemos retener esos remas. A veces ni sabemos qué es un rema, porque no hemos entendido, tenemos el entendimiento endurecido. Y solamente Cristo puede quitar ese velo. Cristo solamente a través de su palabra puede quitar ese endurecimiento en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para que podamos entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él nos quiere limpiar, Él nos quiere santificar, Él nos quiere purificar, Él nos quiere arrebatar, pero a veces nuestro entendimiento no nos deja. Y fíjese, la palabra endurecimiento viene del griego 44:56, que es poró, que significa endurecer, embotar y hacernos insensibles. A veces cuando nuestro entendimiento está endurecido, somos personas insensibles, insensibles al dolor que está sufriendo tu vecino, insensibles al dolor que está sufriendo un familiar, insensibles a la palabra de Dios, insensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando adoramos, cuando alabamos, ya no sentimos la presencia de Dios, porque tenemos un entendimiento endurecido, un corazón endurecido. Somos insensibles. Tenemos una mente embotada, una mente que no quiere entender y que nos hace eso. Cuando tú eres una persona insensible, somos necios. Somos necios. A veces hay hermanos que ya te dejaron de ver 2, 3 semanas y van y te hablan por teléfono o te ven en la calle y lo primero a lo mejor que te dicen, hermano, ya no te he visto. Y a veces uno se molesta porque te dicen eso. O te preguntan cómo estás, siempre contestamos bien, pero estamos enojados. Pues el hermano, ¿qué le interesa? ¿Por qué siempre anda viendo por mí? Porque el hermano se interesa por ti, pero como tú tienes un entendimiento endurecido y eres un insensible, ya no crees que el hermano te está animando. Te está animando para que tú recuperes aquello que hemos perdido, para que tú recuperes tu primer amor. Y si no hemos tenido un primer amor, que este año puedas tener tu primer amor, tu encuentro con Jesucristo, ese encuentro, hermano, que no te haga que te separes de Él. Tengamos, hermano, tengamos que darnos cuenta si a lo mejor en algún área de nuestra vida nos hemos endurecido. Nos hemos endurecido ante la situación que está viviendo el mundo entero. Nos hemos endurecido ante la palabra del Señor, ante poder compartir. Necesidad hay bastante. Yo he podido ver en mi trabajo, aún en cuando comparto las publicaciones de las predicaciones, yo he visto compañeros de trabajo que se han conectado y están escuchando palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay necesidad, pero nosotros somos insensibles ante la necesidad que ellos tienen, en el poderle decir, Cristo te ama, en el poderle decir, Dios tiene un plan para tu vida, en el poderle decir, Dios tiene un plan para tu familia, Dios tiene el control de tu enfermedad. Confía en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero nos preocupamos más por otras cosas. ¿Por qué? Porque hay una insensibilidad en nuestro entendimiento. Entonces es necesario que recuperemos esa sensibilidad a la voz del Señor, a nuestro prójimo. Amén. En Juan 12:40, mi hermano dice, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos
y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, dice el Señor. Aquí nos dice que el Señor de una u otra manera ha cegado sus ojos y ha puesto su corazón endurecido. ¿Para qué? Porque necesitan escuchar una palabra. Para que el Señor, a través de la palabra que nosotros demos, el Señor vaya y los sane, el Señor vaya y los restaure, el Señor vaya y los levante y ellos se recuperen y puedan ver que Dios es un Dios real, un Dios que hace milagros, un Dios que salva, un Dios que sana, aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, ha cegado el entendimiento. Algunos lo tienen endurecido, pero otros hermanos ya lo tienen cegado, ya no ven nada. Ya no ven nada, ya no ven lo que el Señor ha estado haciendo. El Señor nos ha guardado. Amén. El Señor ha guardado a mi familia. Y más en estos momentos, hermano, no podemos ver quizás la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos cegado. Pero el Señor ha estado ahí. El Señor ha estado en cada aflicción que has tenido. El Señor ha estado en cada prueba. El Señor ha estado en cada desierto que has cruzado. El Señor ha estado ahí. Ha estado al frente de todas esas batallas. Pero como nuestro entendimiento ya no ha crecido, ya no ha madurado, ¿por qué? Porque ya no escuchamos la palabra, porque ya no leemos la palabra. No nos podemos dar cuenta y estamos cegados. Estamos cegados de lo que el Señor quiere hacer. La palabra cegado es del griego 5186, tufló, que significa cegar, humear, humo. Se usa metafóricamente del encegamiento del intelecto. Tenemos cegado el intelecto. No podemos pensar más allá de lo que el Señor quiere que pensemos. Nosotros nos cerramos ante cualquier circunstancia. Y quizás muchos se les ha cegado el entendimiento, hermano, por el miedo que se está viviendo también en este tiempo. ¿Usted no ha tenido miedo? A uno le ha dado miedo. Y yo, hermano, principalmente a veces he dicho que no le tengo miedo a la muerte. Pero no está saberlo ni para contarlo. Pero como el 15 de diciembre llegué del trabajo, fui al trabajo, llegué del trabajo y llegué con fiebre y problemas en el estómago. Y sí me espanté, sí dije, Señor. Y una noche antes nos habían dicho que una compañera tenía el virus, hermano. Quizás no conviví mucho, pero tocamos los mismos instrumentos, plumas y esto. Y la verdad, yo me cegué completamente y no quise pensar que fuera otra enfermedad, sino yo dije, no, sí tengo el virus. Y llegué a casa, llegué con fiebre otra vez a casa. Ya con mi doctor, ya pregunté, me dijo, ¿sabes qué? Ve por esto y esto y esto, pero los síntomas que tienes no creo que sea el virus. Tienes una fuerte infección en el estómago, pero yo seguía con fiebre. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Leslie, no duermas conmigo, mis hijas no se me acerquen. Y mis hijas, pues por más querían abrazarme, querían tocarme, pero ¿saben qué? Allá, porque yo, hermano, créame, estaba cegado por esos momentos. Toda esa noche casi ni dormí porque me volvió a dar fiebre en la noche, pero gracias a Dios, eso fue un jueves. El viernes ya no tenía fiebre, pero a mi esposa le daba risa porque yo a cada rato estaba con el termómetro y ya tenía 36.8 y digo, no, es que sí, estoy alto. No, dice, es normal. Todavía 37 es normal, no, pero es que me siento así. Y yo tenía miedo. Tenía ese miedo que podría ser. ¿Por qué? Porque no sabemos qué puede pasar. No sabemos qué puede pasar y de verdad, créame, yo estaba mal de mi mente. Venían muchos pensamientos a mi mente y por todo lo que mi familia en particular ha pasado con este virus. Y dije, Señor, no es posible, Señor, guárdame, que no sea. Pero yo le pedí al Señor que no fuera, pero por acá mi mente estaba diciendo, sí lo tienes los síntomas, tienes fiebre, tienes problemas en el estómago, te duele la espalda, Señor, ¿qué va a pasar? Pero ya gracias a Dios el sábado ya amanecí mejor. Y fue problemas en el estómago por comer demasiado, hermano. Y todavía no llegaba a diciembre. Pero bueno, entonces, hermano,
Pensemos, ¿cómo está nuestro entendimiento? ¿Está cegado? ¿Está endurecido? Primera de Juan 2:11 dice: pero al que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos, han cegado la visión. Yo no sé si tú aborreces a tu hermano o aborreces a tu hermana, quizás hermanos de carne o quizás hermanos en la iglesia o quizá el prójimo, ¿ah? Yo no sé si tú lo aborreces, hermano o hermana, pero aquí la palabra es bien clara. Dice que si tú aborreces a tu hermano o a tu hermana, o a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, hermano, dice que estás en tinieblas, pero también andas en tinieblas. ¿Por qué? Porque estás cegado, tienes la vista cegada y no sabes a dónde vas. Aquí, hermano, es necesario perdonar. Porque la palabra dice que si tú aborreces a tu hermano eres peor que un homicida, que un asesino. Imagínate cada vez que hablamos mal del hermano, de la hermana, del prójimo. Quizá el prójimo ni cuenta se da, ni sabe que existe. Si tú hablando mal de él, mal de ella, andas en tinieblas. No se lo estoy diciendo yo, hermano, discúlpeme, no se enoje conmigo. Lo está diciendo la palabra. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y no solamente está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabes a dónde vas, porque las tinieblas han cegado tus ojos. ¿Quieres quitarte esas tinieblas? Tienes que venir a Cristo. Acepta a Cristo. Acepta a Cristo. Y si ya lo aceptaste, reconcíliate con Cristo. Recupera esa visión, recupera esa vista. Ama a tu prójimo. Ama a tus hermanos, para que esas tinieblas se vayan y tú entonces empieces a caminar en la luz y vayas en esa luz creciendo como la aurora, para que seamos perfectos, hermano. Amén. Y mire, vamos a ver ahora Salmos 49:20 dice: el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Entonces, hermanos, si quizás no todos, ¿verdad? Pero algunos hemos perdido. Estamos cegados. No tenemos ya entendimiento porque hemos dejado de escuchar, hemos dejado de oír, hemos dejado de leer, hemos dejado de congregarnos y no tenemos dónde podemos ver la palabra y poder ser enseñados. Entonces no tenemos entendimiento, o ya no tenemos entendimiento porque está cegado en tinieblas. Dice que es como las bestias que perecen. Y aquí me acuerdo del rey Nabucodonosor. Cuando él estaba en su vanagloria, que él había hecho la gran Babilonia, ¿qué vino? El Señor le quitó el reino y lo mandó con las bestias del campo. Le quitó todo entendimiento porque tuvo vanagloria, porque tenía soberbia, y lo comparó con las bestias. Aquí la palabra del Señor dice que el hombre sin entendimiento es como las bestias que perecen. Otras versiones dice que el hombre en su riqueza no sabe que vamos a morir como todos, porque ¿de qué sirven las riquezas? Esta pandemia, hermano, me ha enseñado que lo importante no es el dinero. Una de las cosas más importantes es la salud. La salud y recuperación, en uno de los significados también es salud, es sanidad. Entonces el Señor va a hacer que recuperemos nuestra salud mental, nuestra salud corporal, física. Porque si no tenemos entendimiento, hermano, entonces somos como los animales. Los animales no saben también a dónde van. Quizás porque les hablas, ellos van hacia ti, pero andan caminando. Usted ve a los animales, por ejemplo, los perros andan a todos lados, o van a buscar solamente comida. Pero no, hermanos, si nosotros nos estamos quedando sin entendimiento, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y que nos ayude a recuperar ese entendimiento y ese conocimiento de la palabra del Señor, porque la Biblia dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento, y nosotros no queremos perecer. Nosotros queremos ser arrebatados. Nosotros queremos tener ese entendimiento, porque ese entendimiento te va a ayudar a que tú puedas ver todo lo que está pasando a tu alrededor, todas las señales que se están dejando ver en estos últimos tiempos, y vas a ver que el Señor viene pronto. Que seamos como esa tribu de Isaacar,
que podían definir, que podían ser expertos en definir esos tiempos y que le decían al pueblo lo que debía hacer en ese momento. Que podamos ser así, que podamos decirle a nuestro pueblo, que puede ser nuestra familia, ¿sabes qué? Es por este camino, porque el Señor viene pronto. No es por donde vas, es por este camino, porque dice la palabra del Señor que hay caminos amplios, pero son caminos de muerte, y nosotros debemos de ir por ese camino angosto que lleva a Jesucristo. Entonces, hermano, tengamos que recuperar ese entendimiento de la palabra del Señor para que se pueda hacer rema. ¿Qué es un rema? El rema es la palabra vivida, es vivir la palabra. Y yo sé que el Señor de una u otra manera nos habla, pero tengamos que tener un entendimiento presto, listo para escuchar al Señor y podamos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Salmo 73, 22 dice: entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Entonces, hermano, si yo no tengo entendimiento, soy una persona torpe, sin saber dirigirme, sin saber hablar, sin saber expresarme. Y fíjese que a veces, hermano, sí, hermano, yo puedo reconocer que a veces sí somos, o bueno, yo, sí llego a ser un poco torpe y sin entendimiento. Somos como animales, hermano, a veces. O bueno, yo pues, discúlpeme, soy como un animal en la forma a veces de expresarme con mi cónyuge, con mi esposa. Yo lo reconozco, hermano, y Señor, sí, ya la regué, ya cometí el error, y digo acá en mi mente: sí, Señor, perdóname, ya ofendí a mi esposa, ya hablé cosas que no debería haber hablado. Somos como torpes a veces, herimos a nuestra esposa. Y no dice la Biblia pues que lo que le hagas a tu esposa es como si lo hicieras de ti mismo, porque somos una sola carne. A veces somos torpes al hablar con nuestras hijas. No hablamos las palabras correctas y lastimamos y herimos, y después ya no sabemos cómo pedir perdón, porque ahí va el chavo, ahí va el perro arrepentido con la cola entre las patas y el hocico partido. Ya no sabemos qué hacer o por dónde darle, ¿va? Y ya queremos abrazar a la esposa sin pedirle disculpas o perdón por haberla lastimado, o a los hijos, o a nuestros padres, o a nuestros hermanos, o a nuestros compañeros de trabajo. Quitemos toda torpeza, pero tiene que venir el entendimiento a nuestra mente para que nosotros podamos entender y amar al prójimo. Proverbios 12:11 dice: el que labra su tierra se saciará de pan. Dice y fíjese, recordemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo ya no quiso trabajar en su tierra, ya no quiso labrar su tierra. Y aquí dice: el que labra su tierra se saciará de pan. Entonces podemos ver que el hijo pródigo carecía de entendimiento. Dice: pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. La palabra ahí está, hermano. Él ya no quiso trabajar en su tierra. Por eso ahí yo puedo ver que podemos hablar de muchas cosas de la parábola del hijo pródigo. Él ya no quiso trabajar su tierra. Si hubiera trabajado su tierra, hubiera tenido más pan en abundancia, hubiera hecho crecer más su hacienda, más su herencia. Pero él persiguió lo vano. Él se fue a otro país. Él carecía de entendimiento. Entonces podemos reflejarnos quizás en la parábola del hijo pródigo, y podemos quizás nosotros ser parte de esa parábola y parte de la vida del hijo pródigo, y podemos reflejarnos y decir: sí, Señor, a veces yo no quiero trabajar mi tierra, a veces yo no quiero trabajar en la tierra que tú me has plantado, yo quiero irme a otros lados a predicar a las naciones donde no he sido enviado. Aquí el Señor dice: trabaja tu tierra y te saciarás de pan. Pero el que persigue lo vano, yo quiero perseguir mis sueños, son sueños tuyos, no del Señor. Entonces dice: careces de entendimiento. Proverbios 6:32, fíjese que también se relaciona con la parábola del hijo pródigo, porque le comentaba que el hijo mayor dice más adelante que cómo puedes perdonar a tu hijo, aquel que se fue, malgastó todo lo que le diste y se metió con rameras. Y aquí dice: mire, el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma.
Y aquí el adulterio o la fornicación puede ser entre personas, pero también nosotros a veces podemos adulterar con la palabra. Y si adulteramos con la palabra, cometiendo adulterio, coqueteando con otros predicadores que no pertenecen a nuestra cobertura, coqueteamos, hermano, y después nos perdemos. Dice aquí: el que hace, destruye su alma, pierde su alma. ¿Por qué? Porque te confundes. Te confundes, hermano. Entonces dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento. No tenemos entendimiento cuando andamos buscando lo que tenemos en casa, lo andamos buscando en otro lado. Lo que tenemos en casa, lo buscas en el trabajo. Lo que tenemos en casa, lo buscas en la calle. No, hermano, tú lo tienes en casa. No andes buscando en casa, fuera de casa, lo que el Señor ya te ha dado. El que comete adulterio no tiene entendimiento. No tiene entendimiento y solamente destruyes tu alma. Como el hijo pródigo, podemos verlo, le decía, él cometió muchas cosas, cayó en lo más bajo y estaba perdiendo su alma. Hasta que recuperó la conciencia, hasta que recuperó el entendimiento y volvió en sí. ¿Para qué necesitamos el entendimiento, mi hermano, mi hermana? ¿Para qué lo necesitamos? La misma palabra nos lo dice. ¿Para qué necesitamos recuperar el entendimiento? ¿Para qué? Proverbios 4:1 dice: oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Volvemos a la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo no quiso. Yo creo que cuando el hijo pródigo, quiero imaginarme que cuando el hijo pródigo se presentó a la casa del padre y le dijo: Padre, yo quiero lo que me pertenece, yo quiero lo que es mío porque lo quiero disfrutar. Yo no creo que el padre se haya quedado callado. Yo creo que sí le ha de haber dicho: hijo, pero ¿para qué quieres irte de casa? ¿Para qué quieres irte a gastar tu dinero? ¿Qué quieres hacer con él? ¿A dónde te vas a ir? Porque es lo que yo haría con mi hija. Si mi hija se me acercara y me dice: ¿sabes qué? Ya dame lo que me corresponde, me voy de la casa. Hija, ¿y a dónde vas a ir? ¿Con quién vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Lo que te voy a dar te va a alcanzar para unos años, pero después no sabes ni trabajar. Yo lo preguntaría, pero él no quiso escuchar la instrucción de su padre. Proverbios 4:1: oigan, hijos, oye, hijo, hija, la instrucción de tu padre y presta atención para que ganes entendimiento. Gana entendimiento, gana sabiduría al escuchar a tu padre. ¿O a cuántos de ustedes su padre no les ha llamado la atención? ¿O nos ha llamado la atención su padre, su madre? Nuestro padre espiritual, nuestro pastor. ¿Qué hacemos? ¿Quieres ganar entendimiento? ¿Quieres ganar sabiduría? Nuestro pastor va y te dice: bueno, Joel, ya no te he visto. Ay, pastor, es que usted no sabe, estuve enfermo, Hermano, el pastor no es mago para saber, no es adivino. Si usted no le dice, si no le decimos, ¿cómo? ¿Quieres ganar entendimiento? Acepta el consejo, acepta la instrucción de nuestro pastor, de tu padre, quizá alguno de tus jefes en tu trabajo. A veces te quieren decir cómo hacer las cosas y no haces caso. Preguntas: ¿cómo se hace esto? Te dicen y no anotas y al otro rato se te olvida. No quieres aprender, no quieres obtener esa instrucción, no quieres obtener el consejo y ese entendimiento. Entonces, ¿para qué es necesario recuperar el entendimiento? Para ganar entendimiento es necesario que lo recuperemos. Ganemos el entendimiento, aceptemos el consejo, aceptemos la instrucción. Porque cuando tú aceptas el consejo, hermano, te va a salvar de muchas cosas. Amén. Acepta el consejo. Dicen por ahí que cuando tú aceptas el consejo, duele menos. Porque aquella persona que te lo está diciendo es porque ya pasó por algo similar. ¿Para qué quieres caer en el mismo hoyo si él ya te dijo que te vas a caer? No, hermano, entendamos y ganemos ese entendimiento. Proverbios 9:6. Mire también para qué es necesario recuperar el entendimiento. Abandona la necedad y vivirás. Anda por el camino
del entendimiento, hermano, dejemos la necedad, dejemos de ser necios. Si te dan un consejo, si nuestro pastor te dice que asistas a la iglesia, es porque hay beneficios. Si un hermano aquí te separa y te dice, hermano, dad el diezmo, dad la ofrenda, es porque hay beneficios. Pero a veces somos necios y pensamos, yo podría decirle muchos pensamientos que la gente piensa, o en su momento a lo mejor pensé también, y nos hacemos necios. Abandona la necedad y vivirás. Busca al Señor y vivirás. Busca al Señor y vivirás, para andar por el camino del conocimiento. Entonces debemos de recuperar el conocimiento para dejar la necedad, para dejar de ser necios. A veces aquí atrás nos comparaba con animales. Hay personas, hermanos, que los comparan con los burros. ¿Y qué culpa tiene el burro? Porque son necios. Son necios. No hagas esto porque tiene esta consecuencia, y ahí vamos. ¿Cuántas veces nos han dado, por ejemplo, cuántas veces nos han dicho que cuando vamos al volante seamos sobrios, seamos tranquilos? Y tu esposa siempre, yo te aseguro que tu esposa siempre te lo dice. Tú vas manejando y se te mete un taxi, una ruta, un carro, y te enojas porque te rebasa y ahorita lo voy a alcanzar, y ahí vas corriendo y tu esposa, bueno, cálmate, Joel, tranquilo, no sabes quién es aquella persona. No, pero ahorita pues yo también puedo. Y ahí va, hermano, somos necios. Te están diciendo lo que puede pasar y nuestro entendimiento se endurece y no, tengo que ir, y ahí vamos, ahí vamos. Y luego pasan cosas. El Señor nos ha guardado, pero yo sí quiero cambiar. Para que viva, yo quiero dejar la necedad. Amén. Salmo 119:34 dice, ¿para qué necesitamos el entendimiento? Dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Para guardar la palabra necesitamos el entendimiento para cumplir la palabra. Quizás, hermano, se te hace difícil cumplir lo que la Biblia dice, pero aquí dice para que la cumplas de todo corazón, con alegría. Vamos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor, vamos alegres, vamos de corazón. Todo lo que hacemos, cantamos, alabamos, adoramos, saltamos con alegría porque sabemos para quién es, y lo hacemos con el entendimiento. Necesitamos el entendimiento para guardar su palabra, para guardar su palabra en todo momento, para guardar su palabra en el trabajo, para guardar su palabra en la iglesia, para guardar su palabra donde quiera que trabajemos, que caminemos. Que la gente pueda ver que nosotros somos verdaderos hijos de Dios porque guardamos su palabra, porque no participamos en las cosas que ellos hacen. Guardamos su palabra porque participamos en las cosas que el mundo hace, hermano. Entonces, ¿de qué nos diferenciamos? ¿En qué somos diferentes? Hay muchas tradiciones que el mundo hace, y si nosotros las hacemos, entonces no somos diferentes, entonces no hemos cambiado, entonces no estamos guardando la palabra y no la estamos cumpliendo de corazón. Cuando tú cumplas la palabra de corazón es porque no te está pesando cumplirla, lo que dice la Biblia. No te pesa, lo haces con gusto, lo haces con alegría. Hermano Joel, te toca ministrar mañana a las 8 de la mañana y no te estás quejando, ay, ¿por qué tan temprano? Me hubieran puesto a las 12, es domingo, yo me paro a las 9. No, lo haces con alegría porque sabes que es un privilegio, que es un regalo que el Señor te ha dado. Y dices, sí, Señor, gracias porque te fijaste en mí, me has dado este privilegio de poder hablar de tu palabra. Porque el poder hablar de la palabra no es cualquier cosa, hermano, es un privilegio. Entonces, para eso necesitamos el entendimiento, para guardar su palabra, para cumplir su palabra, para ponerla por obra. Todo lo que la Biblia nos manda hacer, tengamos que hacerlo con gusto, con devoción. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Entonces, tenemos entendimiento, va a haber alabanza en nuestra boca. Tenemos entendimiento, vamos a practicar lo que la Biblia nos llama a practicar, sus estatutos, sus mandamientos. Dios es amor,
no tener otros dioses. Ay, hermano, ¿cómo vamos a tener otros dioses si somos cristianos? Vamos a la iglesia, llevo 20, 30 años que fui bautizado, pero a lo mejor tenemos otros dioses. La idolatría. Idolatramos a un jugador de fútbol, idolatramos a un equipo de fútbol. Hermano, hay iglesias, hermanos, que cuando juega la selección o uno de sus partidos o equipos favoritos, ¿sabe qué hace, hermano? Cambian el culto. ¿Por qué? Porque juega la selección. Juega la selección a las 9 el domingo, lo hacemos en la tarde. Juega en la tarde, lo hacemos en la mañana. ¿A quién le están dando el primer lugar? ¿A Dios o al fútbol? Al fútbol, hermano. Entonces debemos de tener cuidado. Su alabanza permanece para siempre. Alabar al Señor en todo tiempo. Alabadle, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aún en los tiempos de angustia tenemos que alabar al Señor. No hay más, hermano. Si no alabamos al Señor en los tiempos de angustia, entonces ¿estamos creyendo en el Señor? ¿Estamos creyendo que el Señor tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida? Aún de nuestra salud, de nuestra enfermedad, de nuestros familiares. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Entonces escuchemos lo que el Señor nos está diciendo. Escuchemos lo que el siervo que el Señor ha puesto en nuestro lugar, que nuestro pastor nos está diciendo o nos quiere decir. Si escuchamos esa reprensión, si escuchamos ese consejo, estamos adquiriendo entendimiento. Estamos adquiriendo entendimiento. Estamos adquiriendo entendimiento, y no creo que nuestro pastor o algún líder de la iglesia o alguna persona que te aconseje lo haga para aconsejarte mal. Siempre y cuando te aconsejen con la palabra, te va a aconsejar para tu bien. Y si te aconseja o te dice algo, hermano, es porque el Señor le está revelando lo que estás pasando. O el Señor ha puesto una palabra en su boca y va y te dice: ¿sabes qué, hermano? Yo estoy viendo esto en ti, o vi esto en tu familia, o soñé esto. ¿Estás bien? Pero a veces, hermano, nosotros no aceptamos y nos molestamos, nos enojamos y dejamos de venir a la iglesia. Dejamos de reunirnos. ¿Por qué? Porque el hermano ya descubrió lo que estábamos haciendo, o porque el Señor ya reveló lo que estoy mal o estoy haciendo mal. No, hermano, si lo reveló es porque se quiere que te restaures. El Señor te quiere restituir, el Señor quiere que recuperes lo que has perdido. Pero tenemos que aceptar la disciplina para que adquiramos entendimiento. En lenguaje sencillo, este mismo capítulo dice, Proverbios 15:32, quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Si tú no aceptas el consejo, si tú no aceptas la corrección que te están dando, te estás haciendo daño a ti mismo. Y más si eres cabeza de familia, no solamente te estás haciendo daño a ti mismo, estás jalando a tu esposa y estás jalando a tus hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la bendición baja sobre la cabeza y desciende hasta los bordes de nuestras vestiduras. Entonces, si tú no aceptas la corrección, si tú no aceptas lo bueno del Señor, lo que el Señor te quiere enseñar, no vas a ganar entendimiento. Y entonces, en vez de bajar entendimiento y conocimiento de la palabra del Señor y conocimiento del consejo que te están dando para que tú puedas enderezar tus veredas, entonces, ¿qué vas a tener? Pues no, mi hermano, ya me está ganando el tiempo. Proverbios 16:22 dice: el entendimiento, fíjese para qué tenemos que ganar el entendimiento. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad. Dice que el entendimiento es fuente de vida. El entendimiento es fuente de vida. Entonces, ¿quieres vida? Tienes que ganar, tienes que adquirir entendimiento. ¿Y cómo se adquiere el entendimiento? Escuchando la palabra del Señor, leyendo la palabra, escudriñando la palabra del Señor, para que dejes de tener hambre. El hijo pródigo tuvo hambre. ¿Por qué? Porque no se alimentaba de la palabra. Quería comer los desperdicios. No, hermano, usted tiene de dónde tomar buena comida. Es fuente de vida, el entendimiento es fuente de vida. Salmo 119:104 dice: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. En la traducción viviente dice: tus mandamientos me dan
entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Entonces, hermano, ¿para qué es necesario recuperar el entendimiento? ¿Para qué es necesario recuperar el conocimiento? ¿Para qué? Para que podamos detestar los caminos falsos de la vida que llevan a perdición, esos caminos que llevan a muerte. Detestarlos. Yo sigo a Cristo porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Jesucristo es la fuente de vida. Jesucristo es la fuente de vida. Jesucristo es el camino, es la fuente de la verdad. ¿Queremos entendimiento? Tenemos que llegar a Jesucristo. No hay más. Tenemos que llegar a Jesucristo. Ningún libro secular, ningún autor, ningún poeta te va a dar sabiduría, sino solamente la palabra de Dios. El Señor dejó su palabra más certera para que podamos vivir en integridad, para que podamos obtener ese conocimiento que nos permita un día ser arrebatados. Amén. Entonces, hermano, mire lo que quiero finalizar con este texto, segunda de Timoteo 2:7. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios, y eso es bien importante que usted entienda, que usted comprenda que lo que se ha leído es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:7 dice: considera lo que digo. No le echemos al saco roto. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. El Señor te dará entendimiento en todo. ¿Para qué? Para que sepas cómo vas a recuperar quizás un mejor trabajo, quizás te vas a recuperar de tu economía, quizás te vas a recuperar de tu negocio, quizás el Señor te va a dar ese entendimiento para que tú puedas recuperarte en tu salud. En todo, con Cristo con todo, sin Cristo nada. En Cristo dice, pues el Señor te dará entendimiento en todo, siempre y cuando consideres lo que te he dicho a través de la palabra, ponerlo por obra y hacer, como te decía al principio, hacer ese alto en el camino y decir: Señor, es cierto, tenemos que reconocer, hermano, reconocer, es cierto, Señor, he dejado de buscar tu palabra, he dejado de buscar tu rostro, he dejado de orar, he dejado de tener esa intimidad contigo en la cual, Señor, yo podía experimentar esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, porque si algo el enemigo nos ha robado en este tiempo es la paz. Tener esa paz de que tenemos salud, esa paz de que hay bienestar, esa paz que solamente el Señor la da. El enemigo la ha quitado, pero en el día de hoy el Señor te dice que vas a recuperar tu paz, te dice que vas a recuperar tu entendimiento, te dice que vas a recuperar lo que el enemigo te ha robado. Él te va a restituir, Él te va a restaurar. Pero solamente una cosa te pide el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, para que de él mane la vida, esa vida que el Señor nos ha prometido, esa vida eterna. Amén. Ese es el consejo, hermano, que el día de hoy el Señor puso en mi mente. Recuperemos el entendimiento, volvamos en sí, dejemos de ser esclavos del enemigo, para que ya no hagamos la voluntad del enemigo, sino hagamos la voluntad del Señor. Volvamos en sí. Recuperemos ese entendimiento que el enemigo nos ha robado y podamos entender la palabra del Señor. Inclina su rostro, hermano. Señor, tu palabra, mi Dios, se ha expuesto, mi Dios. Tu palabra se ha expuesto, Señor, con la finalidad, con el propósito, mi Dios, de que mis hermanos y yo, Señor, podamos ponerla por obra, Señor. Podamos recuperar ese entendimiento, Señor, ese entendimiento que el enemigo ha cegado con la enfermedad de este siglo, mi Dios. Ese entendimiento que el enemigo, Señor, ha endurecido, Señor. Dice la palabra, Señor, que a veces la gente, Señor, no entiende tu palabra, no comprende tu palabra porque son duros de cerviz. Tienen ese yugo de esclavitud que el enemigo ha puesto, Señor, a través de sus diferentes artimañas, mi Dios. Y a veces buscamos más otras cosas, Señor, que buscar tu presencia, mi Dios. Pero hoy, Señor, 3 de enero, hoy es un buen día, mi Dios, de iniciando el año, Señor, en el cual podamos ponernos a cuentas contigo, Señor, y dejar el pasado atrás, mi Dios, y empezar de nuevo. Empezar de nuevo, mi Dios, empezar de nuevo y Señor, y
que tú puedas venir, Señor, y que tú puedas estar, Señor, dentro de cada familia, mi Dios, que tú puedas, Señor, ministrar cada familia, Señor, y que ellos puedan hacer rema, esta proclama de la recuperación, mi Dios, que ellos puedan recuperar lo que el enemigo les ha robado, ellos puedan recuperar lo que el enemigo les ha quitado, Señor, ellos puedan recuperar lo que el enemigo, Señor, ha tratado de hacer en su familia, Señor, y que ellos puedan consagrarse, porque ciertamente tú vienes pronto, mi Dios, ciertamente tú estás a las puertas. Y yo creo, Señor, que tú, Señor, nos estás purificando, nos estás limpiando, nos estás preparando, Señor, para ser arrebatados en un tiempo no muy lejano, Señor. Te seguimos esperando, Señor, aunque a muchos les parezca tardanza, Señor. Mi corazón está confiando en ti, Señor, en que tú restaurarás, en que tú restituirás, Señor, en que recuperaremos, Señor, y aún más, mi Dios, de lo que el enemigo nos ha quitado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada familia, Señor, ahí que nos está viendo, Señor, a través de los medios de las redes digitales, Señor. Gracias, bendícelas, bendice su entrar y bendice su salir, Señor, y que tú siempre estés delante de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y es un gusto haber estado con ustedes. Anuncios, pues, hermanos, el día martes hay estudio bíblico el día martes, a las 6:30 de la tarde, virtual todavía, y el día viernes también tenemos reunión. El día martes yo creo que nuestro pastor va a indicar si hay oración por Jitsi Meet. Hermano, conéctese o conectémonos también para poder tener un tiempo de oración con el Señor. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sea una semana de éxito y de buena voluntad del Señor con su familia, con usted. Amén.